Hola a todos. Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el conocido como el derecho al error, que permitiría a los contribuyentes equivocarse sin ser sancionados por la Administración tributaria y a su previsible próxima introducción en nuestro ordenamiento tributario. Conviene también analizar en qué consistiría este derecho al error, cómo podría beneficiar a los contribuyentes, no solo a aquellos que vayan a ser sancionados, sino a aquellos también que han sido sancionados ya y por tanto están en proceso de recurso frente a la sanción tributaria. Bueno, pues el punto de partida es realmente muy favorable para la introducción de este derecho al error, ello teniendo en cuenta que en la actualidad la agencia tributaria impone las sanciones a los contribuyentes de forma prácticamente automática. Es raro que un procedimiento de regularización no culmine con la imposición de una sanción tributaria y además se sanciona incluso por simples negligencias, por simples descuidos, despistes del contribuyente, sin necesidad de que haya mala fe o un dolo. La simple negligencia es bastante para sancionar. En esta tesitura, pues la introducción de un derecho al error, de un derecho del contribuyente a no ser sancionado cuando se equivoque, cuando cometa una infracción tributaria, pero pues con una simple negligencia, con un simple despiste, pues evidentemente va a ser siempre bien recibido por los contribuyentes y por los asesores fiscales y abogados tributaristas. Pues bien, este derecho al error, importado del derecho francés, consiste básicamente en el derecho de los contribuyentes a no ser sancionados a pesar de que se hayan equivocado a la hora de confeccionar su declaración. Realmente no se trata de un derecho a equivocarse sin ser sancionado, sino un derecho a rectificar el error cometido sin ser sancionado. Sabido es que cuando la Administración requiere a un contribuyente para regularizar su situación tributaria, independientemente de que el contribuyente pues reconozca que ha cometido un error, finalmente va a ser sancionado por lo que antes he comentado, porque se sancionan a los contribuyentes a título de simple negligencia. Pues bien, este derecho al error lo que pretende precisamente es que los contribuyentes darles la oportunidad de rectificar el error cometido cuando este pues se base en un despiste, en una simple negligencia, sin necesidad de sancionarlo, es decir, darles la oportunidad de rectificar el error cometido, evitando de esta forma la sanción tributaria que actualmente se les impondría de forma prácticamente automática. Todo ello surge de una propuesta del Consejo de Defensa del Contribuyente, que es el que ha planteado la introducción del derecho al error en nuestra normativa y que se basa en 7 propuestas. La primera, muy ambiciosa, plantea que el derecho al error no afecte únicamente a las sanciones tributarias que se podrían imponer al contribuyente, sino también a los recargos e intereses de demora que se exigen al contribuyente cuando se regulariza su situación ya ha pasado un plazo o cuando presentan fuera de plazo alguna declaración tributaria. Además, plantea el Consejo que este derecho al error afecte no solo a los contribuyentes que rectifican su error de forma voluntaria, sino también a aquellos que lo hacen una vez han sido requeridos por Hacienda. Es decir, que el hecho de que sea Hacienda la que requiera a estos contribuyentes no suponga que ya no puedan verse beneficiados por este derecho al error y no puedan tener esa oportunidad de rectificar el error cometido en su autoliquidación para evitar la sanción tributaria. En tercer lugar, el Consejo de Defensa del Contribuyente plantea también concretar un poco el derecho al error y ver a qué contribuyentes afectaría, es decir, cuantificar qué errores son susceptibles de rectificarse, qué número de errores por contribuyente, es decir, que un contribuyente no pueda acudir sistemáticamente a la rectificación de su autoliquidación evitando las sanciones tributarias, sino que hay un número máximo de oportunidades de rectificar el error y un contador de las veces que esos contribuyentes han utilizado este derecho y cuáles todavía no lo han usado. Ello permitirá además tener un historial de los contribuyentes cumplidores y los contribuyentes pues que con más frecuencia incumplen la norma tributaria, y utilizarlo para bien, para esos contribuyentes que tienen un buen historial cara a Hacienda, pues facilitarles el acceso al derecho al error. Hay que recordar que actualmente el historial del contribuyente solo se utiliza de forma negativa para agravar las sanciones que se les imponen, pero no de forma positiva, teniendo en cuenta pues aquellos contribuyentes que cumplen sus obligaciones en plazo y que realmente no plantean problemas a la Administración tributaria en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Además, el Consejo de Defensa del Contribuyente plantea pues, intensificar con carácter preventivo pues, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, pues, mandar cartas de aviso, incluso visitas, pero no con la intención de regularizar, sino con la intención de advertir a los contribuyentes de los errores que han cometido para que puedan rectificarlo evitando la imposición de sanciones tributarias.
Además, el Consejo plantea favorecer el acceso al derecho al error a aquellos colectivos que hayan firmado el Código de Buenas Prácticas con la Administración. Un código pues, que hay varios colectivos que son muy reticentes a firmarlo, pero que podría facilitar, si el legislador así lo entiende finalmente, facilitar el acceso a este derecho al error y, por tanto, mitigar la imposición de sanciones tributarias o permitir a esos contribuyentes que hayan firmado el Código de Buenas Prácticas pues librarse más fácilmente de estas sanciones en el caso de que hayan cometido errores basados en la simple negligencia o en un despiste. Por último, considera el Consejo de Defensa del Contribuyente que estas modificaciones deberían introducirse en la Ley General Tributaria mediante una modificación de esta ley y no por otra vía para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Bueno, pues entrando ya en la aplicación práctica de este derecho al error, lo primero que hay que tener claro es que de momento es una simple propuesta del Consejo de Defensa del Contribuyente, por tanto no existe en nuestro derecho tributario ni en nuestra normativa todavía un derecho al error reconocido en las leyes. Por tanto, en primer lugar, cuando un contribuyente cometa un error actualmente en alguna declaración presentada recientemente, pues de poco servirá alegar este derecho al error porque es de momento, como he dicho, una propuesta sin que tenga su reflejo en ninguna ley ni se haya modificado para introducir la Ley General Tributaria y, por tanto, pues las administraciones tributarias no van a exonerar a un contribuyente de una sanción por muy leve que sea el despiste, basándose en este derecho al error que todavía no ha sido introducido en nuestra normativa. Ello lleva además a plantearse la conveniencia o no de alegar este derecho al error en un recurso a la hora de recurrir a una sanción tributaria ya impuesta. Cierto es que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, basándose en esto de derecho al error y haciendo referencia a la propuesta del Consejo de Defensa del Contribuyente, ha anulado una sanción tributaria dictada a un contribuyente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como antes he dicho, nuestro derecho sancionador sanciona las infracciones cometidas incluso a título de simple negligencia, en base a errores, despistes. Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, un contribuyente que reconozca la comisión de un error, aunque sea un despiste, una tontería, una equivocación bien simple, en este momento, con nuestra normativa tributaria actual, lo que estará haciendo es fundamentar y ratificar su propia culpabilidad, porque estará reconociendo que ha cometido un error, un despiste, y como antes he dicho, eso en este momento es suficiente para sancionar a un contribuyente. Por ello, creo imprudente en este momento alegar en un recurso el derecho al error, sobre todo si ello se fundamenta en el reconocimiento de que se ha cometido pues, una negligencia a la hora de presentar una autoliquidación y se ha declarado por error basándose precisamente pues, en ese despiste que se reconoce. Por el contrario, el único argumento por el que se podría introducir el derecho al error en un recurso pues sería el derecho a equivocarse a la hora de optar por una interpretación de la norma. Es decir, no reconocer la comisión de un error al presentar la declaración, sino, pues, como mucho argumentar que a la hora de interpretar la norma se ha optado por una interpretación distinta de la que sostiene la agencia tributaria. Ese sería el presunto error cometido por el contribuyente y, acto seguido, pedir la anulación de la sanción basándose en el derecho del contribuyente pues a interpretar, a realizar una interpretación de la normativa distinta a la que sostiene la agencia tributaria, basándose además en la complejidad, en el caso concreto, de las normas que hay que interpretar para tributar, y por ahí intentar introducir ese derecho al error que, admitido de otra forma, basándose, si se utiliza para reconocer un error, podría tenerle problemas al contribuyente. Ciertamente, esta forma de introducir el derecho al error no es muy novedosa porque nuestro sistema tributario ya reconoce la exoneración de la responsabilidad basándose en la interpretación razonable de la norma. Pero, bueno, sí que podría servir para, ante un tribunal, hacer fuerza, hacer ver ante el tribunal que realmente el contribuyente también tiene derecho a tributar de una forma distinta a la que dice la Administración tributaria, que no cualquier error puede ser sancionado de forma automática, y esto podría hacer pues que, amparándose en ese derecho al error, a pesar de que todavía no está reconocido en las leyes, pues sí que se pueda convencer al tribunal de que proceda a la anulación de la sanción, tal y como ha hecho recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la sentencia a la que antes me he referido. Bueno, pues espero que este vídeo haya sido de interés, que haya servido para saber un poco qué es esto del derecho al error y cómo podría afectar a los contribuyentes, pero repito que de momento
No, esta introducción a esta normativa, estamos muy al principio y no sabemos cuál será la legislación definitiva que introduzca este derecho al error. Sí se introduce, porque lo que ha hecho el Consejo de Defensa del Contribuyente es una mera propuesta, así que de momento pues esta es la información que hay y espero que este vídeo haya servido pues para aclarar un poco pues los términos de este derecho al error y cómo podría afectar a los contribuyentes. Como siempre, un cordial saludo y muchas gracias por vuestra atención.